Dando continuidad al tema que está en relación con el Espíritu Santo, pues yo quiero aquí iniciarme en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 4 al 5, que dice así: porque en alma maliciosa no entrará la sabiduría, ni morará en cuerpo esclavo del pecado, porque el Espíritu Santo de la disciplina huye del engaño y se aleja de los pensamientos insensatos, y al sobrevenir la iniquidad queda confundido. Aquí vemos que el Espíritu Santo nos previene, nos hace entender las cosas que se nos pueden presentar, que en algunos casos son negativas. Por eso el Espíritu Santo conoce muchas cosas que, a decir verdad, el ser humano lo desconoce. Por eso es importante que yo le pida a Dios el Espíritu Santo. Ahora es nuestro momento, nuestra oportunidad de que nosotros haya el interés de pedírselo a Dios. Si tenemos comportamiento, Dios lo va a derramar, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. El Espíritu Santo no es ningún invento de los científicos ni de nadie. Viene de Dios, y Dios sabe que el ser humano necesita esa fuerza, ese entendimiento, muchas cosas que quizás yo, por mucho interés que tenga, no puedo decir lo que abarca el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es todo. En unas citas podemos conseguir que es fuerza, luz, entendimiento, poder. Por eso es importante que nosotros lo busquemos. Si yo tengo comportamiento, pues Dios lo va a mandar. Nosotros tenemos que entenderlo así, que Dios está interesado en que nosotros lo consigamos. Ahora es nuestro momento. Si también tenemos en cuenta lo que dice en el Salmo 51, por los versículos 13 y 14, el salmista estaba también muy claro. Le decía: no me quites tu Santo Espíritu. El salmista entendía que eso era bastante importante. Hoy los que estamos en esta tierra, muchas personas tendrían que pensar en esa forma de pedírselo. Pero a decir verdad, son pocas las personas que lo entienden así. Si Dios lo ha dejado, es porque el ser humano necesita ser portador de él. Así va a tener luz, fuerza, entendimiento, poder, muchas cosas que son desconocidas para nosotros. Por eso el salmista estaba muy claro. Si también tenemos en cuenta cómo fue el proceder de Eliseo cuando iba a partir con Elías. Cuando Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras, Eliseo le dijo: que yo tenga 2 partes de tu espíritu. Pienso que Eliseo estaba muy claro lo que era el espíritu. Nosotros también tenemos que entender que es muy importante que lo tengamos. Pero el ser humano pide muchas cosas a Dios, pero no siempre le pide el Espíritu Santo. Por eso yo entiendo, ya lo he dicho en otra ocasión, que para mí el Espíritu Santo es el anticipo a la salvación. Aquella persona
que es sellada con el Espíritu Santo, es la que está en camino de la salvación. Todo estriba en que los creyentes lo busquemos, tuviendo comportamiento. Muchas personas pueden estar en la iglesia y pueden pensar que lo tienen, pero decir verdad, no lo tienen. Luego, lo podemos demostrar si lo tenemos con el comportamiento, que son los frutos del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que tener los frutos, el comportamiento. Y sobre todo la persona tiene que tener comportamiento. No es fácil tener comportamiento. Y también al tener los frutos del Espíritu Santo, la persona tiene que tener paz, gozo. Hoy muchas personas no tienen paz, no tienen gozo, amargura, fracaso, frustraciones, confusión, sufrimiento. Los frutos del Espíritu Santo no es eso. Si tenemos en cuenta lo que dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. No es comida, no es bebida, no es abundancia de muchas cosas. Nosotros por naturaleza nos involucramos en muchas cosas materiales. Y al ser humano lo han preparado para envolverse en eso. Y después cuando no tiene ciertas cosas se siente mal. Por eso si yo tengo el Espíritu, hay cosas que a mí no me pueden afectar. Esa es mi opinión en relación con esto que estamos aquí comentando. Por eso el ser humano tiene que estar claro en su fe, cómo debe ser su comportamiento. Y el Espíritu Santo nos llevará a la verdad completa, nos lo enseñará todo. Es fuerza, es entendimiento, es poder, es sabiduría. Él conoce todo. Hay otras citas donde nos pueden demostrar lo que es el Espíritu Santo. Si tenemos en cuenta lo que dice en Daniel, capítulo 13, versículo 44 al 46. Cuando Daniel, movido por el Espíritu Santo, les dijo a aquella gente que iban a asesinar a esta mujer, a esta Susana, la acusaban injustamente, pero Dios dice que despertó en un joven Daniel el Espíritu Santo y por esa razón él pudo hablar, se pudo enfrentar a aquella gente. Es cuando él dice, yo soy inocente de esa sangre, él se le pudo decir directamente. Y por su intervención, por la luz que le proporciona el Espíritu Santo, esa mujer no la condenaron. Si lo hubiesen condenado hubiera quedado como una sinvergüenza. Pero ella era una persona de Dios. Y Dios se dio cuenta de la injusticia que iban a cometer con esa mujer. Y por eso utilizó a Daniel. Y de esa forma ella pudo quedar libre de las acusaciones injustas. Pues a nosotros también nos tiene que comprometer. Si vemos injusticias,
a salir a ese encuentro de esa injusticia, para que no haya abusos. Hoy hay muchos abusos, muchas violaciones, muchas injusticias, pero nosotros, si somos portadores del Espíritu Santo, podemos hacer frente a esa situación injusta. Y eso, a decir verdad, es lo que abunda. Porque los moradores de esta tierra no siempre tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tendríamos que estar claros sobre todo los que creemos en Dios, los que vamos al templo. Yo me tengo que sujetar a las normas que Dios ha dejado. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi vida ni con mi cuerpo. Yo tengo que ser movido por el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta lo que dice en Romanos 8:14. Los que son movidos por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. ¿Quién mueve hoy en la actualidad a los seres humanos? No siempre son movidos por el Espíritu Santo, por sus argumentos, sus pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso este mundo en el cual nos toca vivir, hay tanta injusticia, tantas perversidades. Esto y los humanos no lo entendemos así, lo vemos alguna cosa normal. Dios lo permite, pero está en desacuerdo con nuestro comportamiento. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Dios me ofrece el comportamiento, la paz, la luz. Cuando yo soy portador de la promesa del Espíritu Santo. Por eso hoy el creyente no se puede conformar con creer solamente, sino que eso tiene que estar respaldado con el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, está en la verdad, está en camino de la salvación. Esto y los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender así. Y antes que los proyectos, antes que lo que el mundo nos ofrece, que obtenga la promesa. Pero todas las personas no lo entienden porque no le dan importancia a la palabra de Dios. El ser humano tiene que llegar a esa conclusión, que tiene que depender de la palabra de Dios. No es fácil. Pero si Dios lo ha determinado, es porque el ser humano lo necesita. Y cuando en el ser humano hay voluntad de vivir la palabra de Dios, va a ser feliz. Hoy pocas personas son felices. El Espíritu Santo nos proporciona la paz, el gozo, es armonía, es comportamiento, es sabiduría. Muchas cosas que nosotros las desconocemos. Para mí entender, antes que los títulos de la universidad, no tengo nada en contra de ellos, que yo sea sellado con el Espíritu Santo. Pero a decir verdad, todas las personas no lo entienden así. Se conforman con lo de esta tierra, pasajero y engañoso.
Jesucristo me ofrece el Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Si tenemos en cuenta lo que dice en Juan capítulo 1, por los versículos 29 en adelante, dice así: Juan, el que me envió a predicar, me dijo: sobre quien viere esposarse el Espíritu Santo, él es el que os va a bautizar en espíritu y en fuego. Se refiere a Jesucristo. Por eso lo bueno es que el creyente se quede con Jesucristo, que es el que salva. Su evangelio, que es el que cambia. Teniendo en cuenta lo que dice en Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y también con el Espíritu Santo, para mí entender, es el anticipo a la salvación. No con las religiones, no con los argumentos de los humanos. Yo me quedé con esas tres cosas. Y también que me quede con la Virgen, para que ella pueda interceder por nosotros. Esto todas las personas no lo entienden. Ojalá que si usted lo ve, lo escucha todo esto, lo entienda, lo crea y se deje mover por este pensamiento. Este pensamiento no es mío. Dios me lo ha introducido para que yo lo divulgue, para que usted tenga la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. No se conforme el ser humano con sus pensamientos. Yo me tengo que conformar con el Evangelio de Jesucristo. Que en mí haya voluntad de llevarlo a la práctica, de vivirlo. Y entonces yo voy a recibir el Espíritu Santo. Me pongo en camino de la salvación. Hoy los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender así. Pero sí, verdad, todas las personas, incluso algunas personas de las que van a la iglesia, no lo entienden así. No les dicen nada el Espíritu Santo. Por eso nosotros le tenemos que dar importancia. Si Dios lo ha dejado, es porque el creyente necesita tenerlo. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Proverbios 1, versículo 23, dice así: volveos a mis requerimientos, y os derramaré mi espíritu, y os daré a conocer mi palabra. Si volvemos a Él, tenemos comportamiento, lo vamos a recibir. Dios nos va a dar a conocer su palabra. Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos escuchar su palabra para que nosotros se dé el cambio, el renacer, para que tengamos comportamiento. No es lo que nos están divulgando en la calle con la propaganda. Esas personas que ya mencioné en otros videos. El ser humano le pone mucho interés a todo eso. Y en algunos casos despreciando la palabra de Dios. Esa es la actitud de muchas personas que proceden de esa forma.
Por eso nosotros tenemos que estar claros, si queremos tener parte con Jesucristo, que nos dejemos llevar por su palabra. Si Dios la ha dejado, es porque el ser humano la necesita. Necesitamos escuchar su palabra. Pero sí es verdad, en muchos casos, el ser humano, más que escuchar la palabra de Dios, está escuchando lo que yo mencioné anteriormente. Y a uno le meten lo que quieren, pensamientos de los humanos, que en algunos casos eso es una perversidad, una mentira. Y el ser humano no lo entiende así. Le gusta escuchar y ver también. Se deleita viendo muchas cosas que no tiene que ver. Inmoralidades, cosas así. Yo tengo que estar claro en mi fe. Tengo que estar dispuesto a escuchar su palabra y que en mí haya voluntad de vivirla. Hoy los que estamos aquí en esta tierra lo tendríamos que entender así. Que nos dejásemos llevar por su palabra, llevar a la práctica. Pero así verdad, son pocas las personas que lo entienden así. Nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Si en mí hay voluntad de escuchar la palabra de Dios, de abrir la Biblia, necesitamos la información para que sepamos cómo nos tenemos que comportar. Dios, que conoce nuestras limitaciones, nos da la oportunidad con su palabra de que tengamos luz, tengamos entendimiento, para que cuando yo muera llegue a la salvación. Hoy muchas personas no les dice mucho la salvación, no se preparan. Para mí lo más importante tiene que ser prepararme para el día de mi partida. Pero el ser humano, dejándose llevar por sus pensamientos, por sus determinaciones, no siempre lo entiende así. Y va muchas veces como un barco a la deriva, no sabe a dónde va. Hoy este mundo muchas personas no saben a dónde van, pendientes de lo material, para sentirse bien. No siempre lo consiguen. Cuando el ser humano sea movido por el Espíritu Santo, va a ser más conforme consigo mismo. Una persona tiene que ser conforme consigo mismo. Hoy pocas son las personas que se sienten conformes consigo mismo, porque no tienen, esta es mi opinión, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí me va a proporcionar la paz. En este mundo no hay paz. Hay enfrentamientos, violencia por todas partes. Eso no viene de Dios. Eso no son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son paz, gozo. Lo tenemos que entender. Pero el ser humano, como en él en muchos casos no hay voluntad de cambiar, está todo el tiempo procediendo en esa forma. Vive su vida en desacuerdo con Dios. La palabra de Dios no le dice mucho,
lo que el mundo le ofrece, pasajero y engañoso. Jesucristo nos ofrece la paz, la salvación. Esto y los moradores que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender. Pero todos no lo entienden. Porque uno se deja llevar por sus pensamientos. Mis pensamientos, mis determinaciones, mis ideas tienen que estar respaldadas en el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para este mundo que no sabe a dónde va. Y por eso hay tanto malestar. Dios no se complace en el malestar. Ese malestar que estamos viviendo los países enfrentándose los unos con los otros. Esos son los resultados del ser humano. Sus argumentos, sus pensamientos le conducen a desembocar en todo eso. Eso no viene de Dios. Dios es paz. Dios no se complace en el sufrimiento. Pero hay veces que el sufrimiento, el ser humano lo está haciendo posible. Porque vive lo que quiere. No se sujeta a la palabra de Dios. Yo tengo que estar de acuerdo con su palabra. Dejarme llevar por ella. Lo que Dios me haga entender, lo que Dios me inculque en mi mente, a lo que Dios me inquiete sobre eso, yo me tengo que dirigir. Esto es lo que estamos en esta tierra, lo tenemos que entender así. El mismo ser humano se está destruyendo a sí mismo, porque no le da importancia a su palabra. Por eso el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Porque es coincidencia que yo soy hechura de Dios y Dios ha dejado ese modo de vida, esas normas, para yo agradarle a Él, rendirle culto a Él y ponerme en camino de la salvación. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Lucas 12:12, dice allí que nos dará una sabiduría. Dice que nosotros cuando tengamos que enfrentarnos a quien quiera que sea, en ese momento va a ser el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Por eso es importante que en el ser humano haya la voluntad de conseguirlo. Hoy el ser humano lo tendría que entender así. Si es posible, pedírselo de rodillas, en oración, en ayuno. Pero todas las personas no lo entienden así. No les dice mucho eso. Ahí vemos el desinterés, el desacuerdo que hay con nosotros en relación con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Si Dios lo ha dejado, si Él está interesado en que nosotros lo tengamos, es porque nosotros lo necesitamos. Y como ha dicho la Virgen, que lo pidamos el Espíritu Santo, porque si lo tenemos, eso lo tenemos todo. Entonces, es necesario que el ser humano, antes que buscar lo que el mundo le ofrece, buscase el Espíritu Santo.
Muchas veces los que van al templo o a la iglesia, a lo mejor quizás no siempre lo entienden así. Por eso nosotros tenemos que estar claros. Nosotros tiene que haber ese deseo de conseguirlo. Si yo me humillo ante Dios, si yo le pido perdón, también es importante que yo pueda perdonar a mi adversario. Que en mí no haya resentimientos, raíces de amargura. Envidias, celos, deseo de venganza, odio, rencor. Eso no viene de Dios, eso nos distancia de Dios. Nosotros tenemos que estar claros. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, santos. Para nosotros los humanos, eso tendría que ser primordial, que estuviese en nuestra mente, en nuestra fe. Antes que lo que el mundo nos ofrece, antes que los títulos de la universidad, antes que los proyectos, todas las personas eso no lo entienden. No les dicen nada el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser mi comportamiento. Dios quiere que yo proceda en esta forma. Ahora es mi momento, mi oportunidad. Pero así es verdad, todas las personas no lo entienden así. Lo que pueden ver, lo que pueden tocar les dicen más. Esas personas no demuestran que tienen fe. Se quedan con lo de esta tierra. No se quedan con el Espíritu Santo. Para mi entender, no están en camino de la salvación. La salvación es para una eternidad, la condenación también. Ojalá que los humanos lo pudiésemos entender, que nosotros viese ese deseo, esa voluntad. De orientar nuestra vida en la palabra de Dios. Que seamos movidos por el Espíritu Santo y sabemos cómo nos tenemos que comportar. Hay actitudes, hay algunas cosas que nosotros hacemos que no están respaldadas en la palabra de Dios. Pero el ser humano pues se queda con lo de esta tierra. Yo me tengo que quedar con el Evangelio de Jesucristo, con su palabra. Para que me hice el cambio, el renacer. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, le dijo: el que no renazca del Espíritu y del agua no puede entrar en el reino de los cielos. Para mí entender es que él, al tener el agua, era bautizado. Entonces el bautizo, para mí entender, tiene que ir unido a la conversión. Que es lo que hacía Juan el Bautista en el río Jordán. Iban a él, se arrepentían y los confesaban. Y también cuando le dicen que no tenga el Espíritu, para mí, que tenía que tener el Espíritu Santo. Si él renacía de nuevo, lo iba a tener. Si hoy los humanos
que estamos en esta tierra, renacemos del agua y del Espíritu, también lo tendremos, estaremos en camino de la salvación. Esa es mi conclusión. Para mí, el agua es igual al bautizo. Espíritu es igual a tener espíritu, salvación. Eso es lo que entiendo en mi fe. Y Nicodemo era un maestro, él conocía mucho de la ley, pero a decir verdad no la vivía. Hoy muchas personas pueden frecuentar la iglesia y no viven la palabra de Dios, y por eso no tienen el Espíritu Santo. Para mí, entiendo, está mi fe, que aquella persona que es portadora de la promesa del Espíritu Santo es la que está bien delante de Dios. Porque donde hay desorden no puede llegar, donde hay comportamiento. Las personas que lo han recibido orando, cuando se han humillado, cuando en ellas ha habido un cambio, una transformación, un renacer. El día de Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, las 120 personas lo recibieron. Los que estaban fuera de ese lugar no lo recibieron. Hoy los que están fuera de la palabra de Dios no lo reciben. Esto los humanos lo tendríamos que entender así. El pueblo no lo entiende. Ahí está la demostración, el desinterés que hay en ciertas personas que no le dan importancia a la palabra de Dios. Eso es para mí entender. Están en la oscuridad. Jesucristo es la respuesta para ellas. Él tiene la luz. Él tiene la misericordia. Pero el ser humano no está muy claro con eso. Se deja llevar por lo que él cree interiormente, por sus pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso nosotros, si queremos tener parte con Jesucristo en su reino cuando veramos, tenemos que acatar su palabra, llevarla a la práctica, vivirla. Pero a decir verdad, todas las personas no le entienden así. De momento lo vamos a dejar hasta aquí. Padre mío, te doy gracias por las cosas que nos has comunicado. Te pido, Padre mío, si es posible, que este mensaje pueda llegar a muchas personas, que lo puedan entender, que tú les inquietes para que ellos tengan la oportunidad de salir de sus pensamientos, de sus ideas, de sus determinaciones, de cuántas cosas les distancian de tu evangelio. Padre mío, yo te quiero pedir por los atribulados, por los enfermos, por los descarriados, por los que están esclavizados de las inmundicias, de las perversidades, Señor, del sufrimiento, Señor. Llega a esas criaturas, Señor, Padre mío, también ten en cuenta de los que están en estado de posesión, los que están encadenados por el adversario, que tú les des una respuesta, Señor, con estas súplicas, que tú te glorifiques en ellos, Señor,
que les muestres tu misericordia, Señor. Manda luz para esta tierra. Tú sabes cuánta oscuridad hay en esta tierra, Señor. Cuánto rechazo hacia tu palabra, Señor. Trata con esta tierra, Señor. Inquietas a los moradores de esta tierra, Señor, para que te busquen, Señor, para que salgan de su oscuridad, Señor. Sajeti alabanza. Shikatama alabanza, alabanza. Shekatama alabanza, alabanza. Padre mío, glorifícate, Señor. Manda la paz, Señor. Pasa sanando, Señor. Pasa liberando, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Los que están esclavizados, Señor, en los vicios, en las inmundicias. Los que están afectados por los espíritus, Señor. Por todas esas cosas negativas, Señor. Dales la paz, dales la liberación. Libera sus mentes, Señor, de los que están en las perversidades, Señor, en la avaricia, Señor, en las injusticias, Señor, en todas esas cosas negativas, Señor. Eso es lo que predomina en este mundo, Señor. Saba, alabanza, alabanza, alabanza. Ría, alabanza, alabanza. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor.